nosotros somos el equipo número 3 y les vamos a exponer sobre las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales dentro de la cinética química. El equipo está conformado por Espárragos Morales Marijose y su servidor Huerta Gonzaga Antón. Dentro de esta investigación se plantea hacer uso de las ecuaciones diferenciales como una herramienta para poder entender la cinética química, siendo una aplicación específica dentro de esta área el análisis de la variación de la concentración de los reactivos en una reacción de determinado orden en un tiempo concreto. Para ello se estudiaron reacciones básicas como lo son las de cero, primer y segundo orden. Para poder apreciar mejor el comportamiento que existe en la relación entre la concentración y el tiempo, así como poder identificar el tipo de orden que se está llevando a cabo una reacción, se hacen uso de ejemplos, tablas y gráficas. Para comenzar, ¿qué es la cinética química? La cinética química, también conocida como cinética de las reacciones, se encarga de estudiar las velocidades y mecanismos de las reacciones químicas. Es decir, describe el camino que sigue una reacción y por lo tanto cómo sucede, de qué manera se pasa de un estado de la reacción a otro y qué es lo que se produce entre los dos estados. Por lo tanto, es necesario comprender ciertos conceptos fundamentales antes de hablar del orden de una reacción. Si se toma una reacción general que tenga la siguiente forma, los reactivos, los productos y sus respectivos coeficientes estequiométricos, se pueden definir dos conceptos. La velocidad de una reacción, que es el cambio en el número de moléculas de un reactante o producto por unidad de tiempo, donde a un volumen constante y en términos de molaridad toma la forma que se presenta. El inverso del coeficiente estequiométrico por la derivada de la concentración con respecto del tiempo. El menos que se presenta en los reactantes se debe a que la concentración disminuye con el paso del tiempo. Por otro lado, existe una constante que relaciona la velocidad con las concentraciones y se conoce como constante de equilibrio, K a una temperatura dada. Esta constante puede ser determinada para cualquier reacción a través de la ecuación. El orden de una reacción con respecto de un reactivo se refiere a la potencia a la cual la concentración del reactivo es elevada en su respectiva ecuación de velocidad, mientras que el orden global es la suma de todos los órdenes presentes en la reacción. Pero entonces, ¿de qué manera se relaciona la cinética química con las ecuaciones diferenciales? Como se vio anteriormente, la velocidad de reacción será igual a una ecuación diferencial de la concentración molar con respecto del tiempo. Al considerar únicamente el reactivo A, se obtiene una ecuación. Si C sub 0 es la concentración inicial y C es la concentración en un tiempo t, la expresión resultante es la mostrada. Esta puede ser escrita para integrarla. Primero comencemos con las reacciones de orden cero. Generalmente se representan como A produce B. La ecuación diferencial se puede establecer de la siguiente forma. Como se puede observar, esta se clasificaría como una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y lineal. Posteriormente, se llega a realizar la integración por el método de separación de variables. Se establecen los límites, x es la concentración en el tiempo t y la concentración inicial y el tiempo inicial son 0. Se obtiene la expresión que es x es igual a t. Si se quiere obtener la constante de equilibrio, se despeja, nos queda como k es igual a x entre t. Y una nota breve y rápida es que para poder determinar la concentración de un reactivo en un tiempo determinado, primero se debe obtener el valor de la constante de equilibrio. Para ello, en caso de que no se cuente con esto, es necesario tener datos de la reacción, los cuales consisten en la concentración del reactivo en un tiempo determinado, por lo que para poder determinar la concentración de los reactivos, generalmente se utilizan métodos simples, confiables y rápidos. Además, se debe medir el tiempo, lo que generalmente no suele ser un problema a menos que la reacción sea muy rápida. Una vez obtenidos estos datos, se sustituyen la fórmula anterior que es K es igual a X entre T y se obtiene el valor de la constante. Para este caso las unidades son molar entre segundo. Para poder comprender mejor esto se tiene el siguiente ejemplo. Se tiene que la reacción A produce B, cuya concentración inicial es 0.75 molar y la constante de equilibrio tiene un valor de 0.012 molar entre minuto. Lo primero es que se escribe la ecuación diferencial de la reacción como se muestra. El paso número 2 sería despejar e integrar los límites, donde I corresponde a la concentración inicial, A es la concentración en el tiempo t y el tiempo inicial es igual a 0. El siguiente paso es despejar y sustituir los valores de la concentración inicial y la constante de equilibrio, como se muestra en la diapositiva. El paso número 4 sería realizar una tabla y una gráfica para poder visualizar de mejor forma los datos. Como se puede apreciar, desde la función obtenida el comportamiento para los reactivos de una reacción de orden cero es linealmente decreciente conforme transcurre el tiempo, lo cual se ve reforzado por la tabla y la gráfica obtenida, ya que al pasar 10 minutos la concentración disminuye en un 16%, por lo cual para 60 minutos o una hora apenas existe una concentración de 0.03 molar, disminuyendo así 96% aproximadamente, siendo esto característico de este tipo de reacciones. Ahora tenemos la reacción de primer orden. Esta también se llega a representar como el reactivo A genera lo que sería el producto B. Para este tipo de reacción, la diferencial de la concentración con respecto al tiempo es directamente proporcional a la concentración del reactivo. La ecuación diferencial para la concentración del producto se representa de la siguiente forma.
Posteriormente se integra y se establecen los límites para ambas integrales. En la integral de la izquierda los límites serán x, que es la concentración del producto en un tiempo t, mientras que la concentración inicial del producto y el tiempo inicial serán 0. Por otro lado, la ecuación diferencial para los reactivos es la siguiente. Se tiene que, nos queda la siguiente forma, donde esta, al integrarla por el método de sustitución, tomando como u es igual a menos x, queda como menos por el logaritmo natural de a menos x menos el logaritmo natural de a. Aplicando las propiedades de los logaritmos a ambos lados de la ecuación, se obtiene que es logaritmo natural de a entre a menos x. Por lo tanto, la ecuación final queda como logaritmo natural de a entre a menos x es igual a k por t. Para obtener el valor de la constante se despeja y queda de la siguiente forma. Las unidades para este tipo de reacción son segundos a la menos 1. Para poder calcular la concentración de reactivo en un tiempo determinado, se hace uso de las propiedades de los logaritmos en ambos lados de la ecuación, por lo que nos queda como resultado a menos x es igual a por e elevado a la menos kt. Bueno, para poder comprender mejor el tipo de orden anterior, se tiene el siguiente ejemplo. Se tiene que la reacción A produce B, teniendo en cuenta que la concentración inicial es 1 molar y la constante de equilibrio es 0.02 minutos a la menos 1. El paso número 1 será sustituir los valores de la concentración inicial y la constante de equilibrio en la fórmula anterior. El paso número 2 sería realizar la tabla y su respectiva gráfica para poder visualizar mejor los resultados obtenidos. Como se aprecia en la gráfica, este tipo de órdenes de reacción tienen un comportamiento exponencial decreciente, lo cual puede ser algo característico o algo importante para poder identificar este tipo de orden de reacción. Una reacción de segundo orden que presenta una estructura de A más B producen C, cuando las concentraciones iniciales en ambos reactivos son iguales, permite establecer una ecuación diferencial como se muestra, que se puede reordenar para darle la forma correcta y ser integrada. Es posible resolver la integral izquierda utilizando el método de sustitución. La integral derecha ya se ha explicado anteriormente. Se toma como u a menos x y se realiza el procedimiento correspondiente, donde lo que se evalúa es x, que corresponde al cambio en la concentración de los reactivos y por lo tanto la concentración del producto C formado. Se unen las dos integrales y se obtiene la ecuación para determinar la constante de equilibrio. Esa expresión se reescribe para representarla de una manera en la que sea más sencillo trabajarla. Y debido a que la concentración inicial se puede considerar una constante, es posible despejarla de tal modo que tenga la forma de una ecuación de una recta, donde t es la variable independiente, k es la pendiente, 1 sobre concentración de A es la ordenada al origen y 1 sobre concentración de A menos X es la variable dependiente. La gráfica de esta variable dependiente, por lo tanto, no describe directamente la formación del producto, sino el inverso de la disminución de los reactivos, con unidades de litro sobre mol. Para poder comprender mejor lo anterior, se explicará el siguiente ejemplo. Se tiene una reacción de segundo orden donde A más B producen C, considerando que la concentración de A es igual a 0.50 molar, la constante de equilibrio es igual a 0.040 molar a la menos 1 minutos a la menos 1, considerando que las concentraciones iniciales en ambos reactivos son iguales. El primer paso es sustituir el valor de la concentración de A y la constante de equilibrio en la fórmula anterior de la ecuación de la recta. El siguiente paso es realizar una tabla y una gráfica para visualizar mejor el orden de la reacción que se lleva a cabo. Estas representan la disminución de la concentración molar de los reactivos de A menos X a lo largo del tiempo. En la gráfica se puede apreciar la disminución de A menos X, que corresponde a un comportamiento de una función racional, lo cual se puede considerar como distintivo de las reacciones de segundo orden. Al comparar las gráficas obtenidas de las reacciones de orden 0, primer orden y segundo orden, se puede destacar que cada una presenta un comportamiento diferente conforme transcurre el tiempo. Por lo tanto, la velocidad con la que disminuye la concentración de los reactivos dependerá del orden de la reacción, siendo que la gráfica de las reacciones de orden 0 presenta un comportamiento lineal que decrece. Las gráficas de las reacciones de primer orden decrecen de forma exponencial y en las gráficas de las reacciones de segundo orden se tiene el comportamiento de una función racional que decrece. Para concluir, la comprensión de los fenómenos físicos y químicos en la naturaleza necesitan para su interpretación de conceptos matemáticos, como lo son las ecuaciones diferenciales, ya que son una excelente herramienta matemática para poder analizar ciertos procesos químicos, como lo es el estudio de la velocidad de una reacción en base a un tiempo concreto y la concentración tanto de reactivos como de productos. También, el uso de herramientas como las gráficas y tablas permitió una interpretación más sencilla de los resultados obtenidos para los distintos ejemplos, donde se apreciaba que el orden de la reacción influye en el tipo de gráfica de concentración versus tiempo que se forma, siendo que a una reacción de orden 0 le corresponde un comportamiento lineal decreciente, una reacción de primer orden tiene un comportamiento exponencial decreciente y una reacción de segundo orden tiene un comportamiento racional decreciente. Muchísimas gracias y esto sería todo.